si es que yo mantengo la cultura del buen trato con otra persona, mejor si se lo merece. Y si no se merece, ahí es donde yo necesito probar esta decisión mía. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Hoy vamos a hablar de un tema que genera a veces controversia y es sobre la cultura de la escasez y la mentalidad de la abundancia. Para eso invitamos hoy a Lorena Paredes. Ella es psicóloga clínica y máster en neurociencias. Tiene una maestría en enseñanza y en terapia familiar sistémica. También ha sido docente en varios colegios y en universidades. Lorena, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos hoy. El concepto de cultura de la escasez o de la pobreza fue desarrollado por el antropólogo Oscar Lewis y básicamente se refiere a un conjunto de valores, creencias y comportamientos que se transmiten de generación en generación entre las personas que viven en un mismo sistema familiar a veces o una comunidad. Es decir, no solo es una cuestión económica. ¿Qué piensas sobre el concepto y cómo lo puedes definir tú? Gracias. El concepto es muy útil si es que nos basamos en lo que es económico, creo yo. Cuando pasamos a la parte emocional y a la parte psicológica, no es un concepto que nos dé ningún tipo de empuje ni de ayuda para poder salir adelante. El concepto de la escasez es fijarnos en todo lo que nos falta. Y como avanza tan rápido la tecnología, la interconectividad entre los países y entre la gente, siempre vamos a ver que hay cosas que nos faltan. Estamos en un medio de desarrollo absoluto y si nos quedamos pensando en todo aquello que falta, nos vamos a quedar atrapados o tal vez estancados. Y fijarnos en la cultura, en cambio de la abundancia, es fijarnos en el otro lado. Entonces, un concepto de cultura de la escasez sería emocionalmente quedarnos en aquellas cosas que no he podido desarrollar hasta ahora. Personal, familiar y culturalmente, ¿no? A nivel de sociedad. ¿Cómo funciona entonces las justificaciones que nos podemos dar cuando estamos viendo a la vida y viviendo nuestra vida con este filtro realmente que puede ser, por ejemplo, una cultura de la escasez? Estamos viendo muy a corto plazo, estamos viendo muy en chiquito, digo yo, porque eso también es un tema político. Pensar en que nos pueden dar lo que no tenemos hace que haya un Estado que sea proveedor. Y si es que nos dan las cositas pequeñas que faltan, siempre vamos a pedir más. Y entonces se convierte un Estado en un Estado proveedor en el que nos mantiene mediocres, porque no desarrollamos nuestras propias habilidades y no vamos más allá de lo que cada ser humano puede llegar. Estamos limitados a lo poco o nada que nos puedan dar. Desde el punto de vista de la psicología y un poquito para entender cómo funciona este tema de la mentalidad o el concepto que está tan acuñado en inglés que es el mindset, ¿no es cierto? Explícame un poquito cómo funciona. Yo lo veo como un filtro a la vida, ¿no es cierto? Es como un chip en el cual yo puedo ver la vida con los anteojos, por ejemplo, de la abundancia o con los anteojos de la escasez, con los anteojos de ser víctima o de ser dueña, por ejemplo, de mis propias decisiones y responsable de mis propias decisiones. Explícame un poquito cómo les explicas a tus pacientes esta diferencia para entender que no necesariamente hay una sola forma de ver la vida. Voy a usar tu tema de los anteojos. Cada ser humano tiene sus propios anteojos. Cada ser humano se va construyendo sus propios anteojos del modelo que le gusta, de la forma en la que puede ser más útil o no, con el espejo más claro o no, dependiendo de lo que vivimos cada uno de nosotros. Entonces, nuestra forma de ver el mundo es personal. Cada persona ve individualmente el mundo que le rodea, ¿sí?
Entonces, desde esta construcción, vivimos conscientes solo de los anteojos que tenemos. No tenemos conciencia de que hay unos anteojos que pueden enfocar mejor. Hay unos anteojos que pueden servir para el sol, que pueden tener estos filtros que tú mencionas. No estamos conscientes, ¿por qué? Porque tenemos los propios, y los propios nos sirven para no tropezarnos en la vida. Si es que nosotros empezamos a estar conscientes de que nuestros anteojos no tienen todos los filtros para poder enfrentar el mundo, un filtro para los UV, un filtro para el sol directo, un filtro para las nubes o la lluvia, entonces vamos a vivir cómodamente dentro de lo que podamos haber construido nuestros lentes. Si es que nosotros empezamos a mirar que hay nuevas formas de ver el mundo, que hay esta parte de buen trato que podemos mantener, no quedarnos con, ya como así me criaron, ya como así nací, así he de morir, con muchos de los refranes que culturalmente también nacemos y mantenemos. Entonces nos empezamos a fijar y a estar conscientes de que hay un mundo distinto que también podemos adueñarnos, un mundo en el que nosotros vamos a ser más protagonistas de nuestra propia vida, no de la del vecino, no tratando de ayudarle al otro, sino primero teniendo conciencia sobre qué tengo yo, porque nadie da lo que no tienen, dice. Entonces, si nadie da lo que no tiene, primero soy responsable de desarrollar en mí las habilidades de buen trato, cultura de abundancia y de posibilidad para los demás. Necesito saber en dónde estoy y quién soy. Ok, me encanta lo que nos dijiste al comienzo antes de arrancar esta grabación sobre el uso del lenguaje, porque al final el lenguaje es la forma como expresamos nuestra forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Y hay múltiples formas de comunicarnos y múltiples formas de expresar la forma en la que vemos el mundo y la forma en la que encaramos el mundo. Entonces, explícame, ya para aterrizar a la vida diaria, entendiendo que mucha de esta mentalidad es la que tenemos nosotros como bagaje cultural, lo que aprendemos de nuestras familias, de la cultura en la que estamos, del entorno, por ahí en el colegio, en la escuela, en el lugar de trabajo y con la gente con la que nos rodeamos. ¿Cuáles son las frases, como ejemplos, que a mí me hacen ver una persona que vive con una mentalidad de escasez versus una persona que vive con una mentalidad de abundancia? Esto está fácil y vamos a encontrar más gente de la que quisiéramos. Frente a un error, lo primero que decimos generalmente es: qué bruta que soy, qué bestia, qué animal, pero ¿cómo? Solo es un error. Entonces, este latigazo mental propio que nos damos es cultura de maltrato, porque lamentablemente el cerebro humano no se cree las cosas cuando son chiste. No digo yo, soy una bestia, digamos así, porque así decimos generalmente, ¿no? Y después digo, no, chiste, broma, no me creo eso. No, nuestro cerebro ya lo asumió. Entonces, si soy una bestia, por tanto hago bestialidades. Y los errores se convierten en temas frecuentes. Pero como soy una bestia o una bruta o lo que sea, ya me acostumbro a decir, bueno, sí, o sea, no puedo pedirme yo mismo nada mejor. ¿Por qué? Porque si es que soy así, entonces, ¿para qué hago ningún cambio ni ningún intento por hacer algo diferente? Entonces, frente a los errores, lo más importante es decir, ok, fue un error, pasó, ¿cierto? Ya. No por eso me califico toda la semana de un calificativo en el que pesa tanto todo el tiempo y me acostumbro, porque lo malo del maltrato es que uno se vuelve como habitual o habituado al maltrato. Entonces, más maltrato, más merezco maltrato y más aprendo con maltrato. Entonces es adictivo el maltrato, porque frente a un maltrato necesito más. El tema del maltrato. ¿Qué otras frases, por ejemplo, podemos usar para identificar? Primero, como dices tú,
¿dónde estoy yo? ¿Cuál es la mentalidad que tengo puesta en este momento? Que es el primer paso para saber si es que la quiero cambiar. ¿Qué otras cosas? Otras frases, por ejemplo, ¿para qué voy a hacer algo si ya no pude? Okay. Frente a algo que no logré, ya para qué intento nuevamente. Ya mejor no puedo. Si es que fallo, por ejemplo, un examen, claro, ya me jalé el año. ¿Sí? Si es que me equivoco en no me contratan en algún trabajo, no, ¿para qué aplico a otro? ¿Sí? Es darme por vencida antes de hacer un nuevo intento, en cualquier ámbito y de cualquier edad. Los huevos chiquitos, por ejemplo, que van a jugar fútbol o a hacer algún deporte, se equivocan al patear para el gol. Ya no, me quiero abandonar el equipo, ¿por qué? Porque me jalé en el gol. Entonces ya no quiero participar ni tampoco practicar el fútbol o cualquier deporte, ¿no? Entonces, en estos absolutos que caemos por errores que cometemos. Y al respecto de las circunstancias sociales, económicas, culturales que vivimos en países como los nuestros, por ejemplo, ¿cómo se refleja? Por ejemplo, en temas de la situación económica y las pocas oportunidades que puedo sentir yo que me ha dado la vida, ¿cuáles son las frases que nos decimos que continúan reforzando esta mentalidad de la escasez? Creo que ahí es súper importante que lo que tú acabas de decir, que es frente a las oportunidades que nos damos, ¿no? Porque esas son las que quiero, ¿no es cierto? Yo busco esas oportunidades. Solamente que si retrocedo y abro un poquito mi visión, probablemente encuentre oportunidades no en las que al principio quiero, sino en unas que no he pensado siquiera. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en un banco, ¿sí? Es de una formación, puede ser financiera. Entonces, esta persona va a buscar oportunidades en ese campo, ¿cierto? Si es que dice, en este campo no hay oportunidades, la vida me trata mal, no tengo trabajo y no puedo hacer nada. Entonces, el planteamiento es de un pasito para atrás y vea qué otras habilidades tiene aparte de las financieras. No, es que eso no quiero. Eso es un tema entonces de no querer abrir las oportunidades propias que tenemos porque quiero que me salga en tal cosa, ¿cierto? Entonces, esa también es una falta de conciencia en todas las habilidades que también tengo y que tal vez no han sido explotadas por ese lado. Entonces, esa persona que es financiera tal vez tiene también otras habilidades en crear negocios o en ser asesor financiero en alguna otra cosa y no necesariamente trabajar en una financiera. ¿Qué pasa con la posición de víctimas que siento que estamos bastante acostumbrados a asumir? Víctima, y no obviamente no estamos hablando de temas de delincuencia, ni crimen, ni ese tipo de situaciones sociales, pero sí con respecto a mi entorno y a las personas y las circunstancias que me rodean. ¿Cómo se identifica esta posición de víctima y por qué es tan dañina? Esta es una postura de víctima y la postura de víctima es maravillosa porque tiene un montón de beneficios. Una persona mantiene su postura de víctima porque recibe cosas, digamos así, gratis. Entonces, si tenemos, poniendo el ejemplo de, si tenemos un gobierno que nos quiere proveer todo, ¿no? El bono, a mí no me interesa ponerme a trabajar porque tengo un bono. Entonces, cuando el gobierno es un gobierno paternalista, en el que nos da las cositas que nosotros podemos querer y conformarnos, nos mantiene en esa postura de víctimas. ¿Por qué? Porque si es que queremos superarnos, vamos a perder algo que recibimos gratis. Entonces, frente a la parte social, si es que yo soy pobrecita y a mí, digamos, no ha sido buena la vida conmigo porque no me ha dado todo lo que yo merezco. Moverme es perder todo lo que gratuitamente tengo. Entonces, la postura de víctima es una de las posturas más fuertes y más que tiene mayor cantidad de beneficios. Una víctima recibe un montón de ayuda. No hablando en la parte de maltrato y aún así también culturalmente que podríamos entrar a hablar, solamente que
para mantenernos en esta postura de víctima, ¿no es cierto?, en la cultura de pobreza. Es una perfecta cultura de pobreza quedarme de víctima en todo lo que no tengo. Creo que este es el tema controversial. Bueno, dentro de esta conversación habrán varios, pero obviamente vivimos, por ejemplo, en un país en el que hay muchas millones de personas que nacen con pocas oportunidades, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de salud muy deficiente, un sistema de educación muy precario también, situaciones comunitarias, urbanas y rurales muy complicadas, no hay suficiente empleo y realmente es una circunstancia en la cual el nivel de oportunidades no es equitativo para todo el mundo, pero además es muy limitado para una gran cantidad de gente. Y por eso es que creo que vale la pena puntualizar aquí en el sentido de que la conversación quizá no va hacia un tema de hay que solo dejar de ser víctimas y salir adelante. En esas circunstancias tan adversas como las que acabo de describir, ¿qué es lo que más ayuda para empezar a sacudirme un poco y buscar herramientas propias que me permitan zafarme la posición de víctima? Que no quiere decir que estas personas, pues obviamente, y todos, ¿no?, merezcan que se pague impuestos y que el Estado te provea un montón de servicios que en este momento no lo está haciendo, pero desde el punto de vista de mi trayectoria personal, ¿cómo empiezo? Creo que la parte más importante es estar consciente de lo que yo soy, ¿no? Y dónde estoy. Es decir, el tener conciencia de, ok, estoy de esta manera, y la conciencia no solamente es mental, sino también física. Tener conciencia de qué es lo que necesito en este momento para ir satisfaciendo necesidades. Y las necesidades se satisfacen desde las necesidades básicas. Entonces, cuando yo estoy consciente de qué es lo que necesito, porque estoy empezando a estar consciente de mi entorno, de mi situación individual, entonces puedo empezar a buscar opciones. Y las opciones las busco en función de un objetivo. Si tengo un objetivo, digo yo, hoy quiero satisfacer la necesidad básica de comer, ¿no es cierto? Necesito yo buscar la forma en la que puedo encontrar eso que necesito, ¿sí? Y así poder ir a la siguiente necesidad o al siguiente nivel, digamos, solamente estando consciente. Entonces, necesito conseguir trabajo porque necesito tener dinero, ¿cierto? Entonces, si necesito conseguir trabajo, necesito tener conciencia de cuáles son mis habilidades, no lo que yo quiera, sino qué tengo como habilidades. Esa es a ratos una diferencia grande, porque a ratos estoy enfocada en aquello que busco en lugar de aquello que tengo. Eso creo que es muy importante y me gustó mucho lo que hablas tú al respecto de el primer paso entonces sería tomar conciencia, ver a mi alrededor y saber qué tengo en mi cajita de herramientas, ¿no es cierto? Sí. Y en ese sentido a veces quizá nos olvidamos de ver lo más elemental, es decir, una persona que tiene salud, una persona que es joven o tiene fuerza física y tiene por ahí la habilidad de moverse y hacer trabajo, por lo menos levantarse, moverse, llegar y desplazarse sin ayuda de otras personas. Y son cosas quizá súper básicas que nos ayudan a ganar perspectiva. ¿Qué herramientas podemos aplicar para encontrar perspectiva todos los días? ¿Qué nos ayuda para eso? Yo creo que ahí el tema es agradecer lo que tengo. La gratitud y el buen trato son pilares en la vida de los seres humanos. Si es que estamos orientados hacia lo que sí tengo, agradezco, empiezo a reconocer que tengo. Y como agradezco esto, promuevo, cambio toda el círculo de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Solo con, en lugar de la queja, la gratitud. Ese es aunque parezca muy simple, es un motor impresionantemente fuerte. Entonces, ¿qué si tengo? Tengo salud, agradezco la salud que tengo. ¿Sí? Tengo medio pan, agradezco el medio pan que tengo.
y puedo enfocarme en las cosas que quiero lograr una vez que estoy consciente de aquellas cosas que sí tengo. Entonces, la gratitud sirve verbal, sirve emocional y sirve físicamente. Porque una sonrisa es una forma de agradecimiento. Y si es que sonreímos más en nuestro entorno, la gente cambia automáticamente su chip, digamos así, de malestar, o sus gafas, empieza a ampliar su visión. Ok, entonces el primer paso sería tomar conciencia de las herramientas que tengo. De quién soy. ¿Quién soy? ¿Y qué tengo? ¿No es cierto? Sí, que así es. Por ahí alguien le dice dones, bendiciones, cualidades, habilidades, cualidades, todo. Lo que tenga. Y el segundo paso, entonces tú me dices, es saber qué necesito en base a las necesidades más urgentes. Cuentas que es a veces difícil distinguir entre lo que necesito y lo que quiero. Dime un poquito más sobre cómo podemos hacer esta distinción un poquito más práctico. Por ejemplo, yo quiero tener $1 millón. ¿Necesito $1 millón? No. Necesito sobrevivir hoy, por ejemplo. Y para sobrevivir hoy, ¿qué necesito satisfacer? Salud, alimentación, vivienda y el área emocional e intelectual, es decir, un alguien con quien estar o vincular, ¿sí? El $1 millón no necesito ahorita. Entonces, esa es la parte de quiero tener, sí quiero. A mí me saben decir, ¿no quieres ganarte la lotería? Le digo, sí quiero, el problema es que no compro el billete. Entonces va a ser muy difícil que me gane la lotería, ¿no es cierto? En esa parte es exactamente lo mismo. Yo quiero tener lo que quiera y sí merezco el $1 millón, prometo. Solamente que en este momento, ¿qué necesito? Necesito cumplir con lo que tengo que cumplir sabiendo quién soy, ¿cierto? Si es que tengo un trabajo, tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque es mi compromiso de trabajo. Sí, quiero irme de viaje. Sí, hoy no puedo irme de viaje, hoy tengo que cumplir aquellas cosas que tengo el compromiso conmigo mismo y con el entorno. Porque cuando ya sé quién soy, empiezo a incluir a las otras personas. Porque es un desarrollo desde adentro para afuera. Entonces, cuando ya me construí un espejo completo, totalmente que refleje la imagen de quién soy, entonces puedo empezar a mirar a los de afuera. No cuando tengo un espejo de circo que distorsiona la imagen. Entonces, por eso es importante trabajar un montón en quién soy, qué hago, qué tengo, qué busco, para luego enfocarme en el hacia dónde voy, con quién voy, a dónde vamos. Entonces, para cambiar eso, necesito otra vez ir en este proceso de adentro para afuera. Perfecto. ¿Qué sigue en este proceso de adentro para afuera? Una vez que ya identifico las prioridades que tengo, las necesidades urgentes, y ya sé qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar. Creo que una cosa es decirlo, lo puedes escribir, lo puedes manifestar todos los días. Otra cosa es ya tomar las decisiones en el minuto a minuto de tu vida para que esto pase. ¿Por qué es tan difícil ese paso? Hay una pirámide de necesidades de los seres humanos que está dividida en 4 niveles. El nivel básico es un nivel de sobrevivencia, luego viene un nivel de seguridad, luego viene un nivel de autonomía y el de la cúspide es un nivel de trascendencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no logramos? Porque a ratos estamos en un nivel de sobrevivencia y queremos trascender, saltándonos todos los otros niveles. Entonces, si estoy en un nivel de sobrevivencia, porque no tengo que comer, muy difícil que pueda trascender. Necesito sanar o completar el nivel de sobrevivencia, paso a un nivel de seguridad, luego un nivel de autonomía, y ese nivel de autonomía es esta construcción propia, y luego llego al nivel de trascendencia en el que ya me fijo cómo hacer bien al mundo. Como hablábamos al inicio, creo que esta distinción entre hablar de cultura de la escasez
y cultura de la pobreza quizá tiene sí un elemento por ahí económico, ¿no es cierto? Entonces, creo que es preferible hablar de la cultura de la escasez porque nos habla de una mentalidad o una situación que engloba mucho más de lo económico. Entonces, un poco para hacer esa distinción. En la pirámide de necesidades que tú describes, al no ser este un tema económico, es decir, la base de la pirámide, ¿no es cierto? Donde yo digo, estoy viviendo en modo supervivencia. No necesariamente es un tema de no tengo un pan que comer hoy. ¿Cómo se ve cada uno de estas etapas? ¿Cuáles son las características para que yo pueda identificar en qué parte estoy para saber cuál me toca después? A nivel emocional es igual. Estoy en un nivel de sobrevivencia cuando vivo a la defensiva. ¿Sí? Cuando estoy a la defensiva, alguien se acerca y contesto mal, contesto feo. Normalmente yo les digo, no necesita para responder ladrar. ¿Sí? Ladran. Bien. Mal. No, o sea, díganme bonito y le juro que lo entiendo igualito. Entonces, cuando pasamos de este nivel de sobrevivencia, también emocional, entonces pasamos a un nivel en el que ya podemos hacer un nivel de seguridad con las otras personas. Por ejemplo, a nivel de laboral. Trabajamos con las personas con las que trabajamos, generalmente repetimos esas personas. No es que cada vez estoy con una persona distinta. Entonces, ¿qué tan amable soy cuando llego a un lugar? ¿Qué tan amable soy para yo decir buenos días o a saludar? Ese es mi nivel emocional de seguridad. Yo como ya sé quién soy y merezco buen trato, trato bien al otro, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, entro en un ascensor y digo buenos días. No hay muchas personas que respondan, ¿sí? Entonces, hay como decir varias veces hasta que respondan. Sí, yo no digo varias veces, sí. Yo me río y digo, uy, he estado solita. Entonces, los demás se ríen, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ratos cada uno está en su mundo. Entonces, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, y igual queda alguien. Yo no, yo un saludito, buenos días. ¡Qué bestia! He venido sola. Y si es que hay alguien que responda, le digo, ¿cómo está? ¡Qué bueno! Hemos sentado los dos solos en el ascensor. Entonces los demás ya, si es que no se llevan una risa, por lo menos no se llevan el maltrato de nadie, ni mío, para poder saludar, ni tampoco yo me llevo el de ellos. Entonces, en esa parte, a nivel emocional, crear estos microambientes de trabajo de 2 personas, de 3 personas, es ir expandiendo el círculo o el circuito de buen trato y de bienestar a nivel de todo el mundo. Al señor que cuida el carro, él hace su oficio cuidando el carro, ¿no es cierto? Y cuando me viene a pedir el ticket o lo que sea, puedo responderle amablemente. Puedo responderle amablemente porque, aunque él no me responda amablemente. Ese es el truco, ¿no? Sí. No necesito yo que sean amables conmigo. Yo voy a ser amable por decisión propia. No porque estoy respondiendo a eso. Mejor si es que respondo, ¿no es cierto? Ese ya es un añadido. Solamente que si es que yo lo hago porque yo creo en el buen trato, estoy alineándome a la cultura de la abundancia. Creo que para llegar a ese nivel, como dice usted, hay que salir del tema del modo supervivencia, que creo que muchas personas le resulta tan familiar después de la pandemia y ahora se siente que estamos en una situación muy parecida. Seguramente también viendo el mundo con el filtro que nos dejó la pandemia de no sé cuándo se acaba, no sé cómo voy a lograr para que mi negocio siga adelante, salgo a la calle y no sé en qué momento me asaltan. ¿Qué herramientas puedo aplicar en un momento como el de hoy para lograr un estado interno de bienestar que me permita subir de nivel en la pirámide de necesidades y salir de este modo supervivencia, llegar a un espacio de seguridad donde quizá en este momento siento que no hay seguridad a mi alrededor? Yo ahí voy a lo mismo, más o menos. Ser grato, agradecer y estar dispuesta a yo mantener esta cultura de buen trato, aunque el otro no lo merezca.
Esa es la cosa más difícil y a ratos la clave. Si es que yo mantengo la cultura del buen trato con otra persona, mejor si se lo merece. Y si no se merece, ahí es donde yo necesito probar esta decisión mía, porque es desde esta conciencia propia. Entonces, desde mi conciencia propia digo, yo voy a alinearme a la cultura del buen trato. ¿Eso qué quiere decir? Todas las personas que se paren delante mío o yo delante de ellas van a recibir de mi parte buen trato. Si es que me responden feos, no es mi lío, ¿sí? Entonces voy a empezar a generar esta burbuja que la vamos ampliando cada vez porque vamos integrando de buen trato. Y yo creo que el buen trato también genera un montón de seguridad. Porque si es que yo trato bien, el otro me trata bien, yo también espero el cuidado del otro y el otro mi cuidado. Entonces nos volvemos más personas del buen lado. Uh-huh. Y los buenos somos más, aunque hagamos menos bulla. La incertidumbre. ¿Cómo me armo para aprender a lidiar y encontrar seguridad en medio de la incertidumbre? Es desde yo, ¿no es cierto? Desde yo. Ahí el único es, la incertidumbre es algo que no puedo manejar yo, sino la mía. Y la incertidumbre es porque no tengo un objetivo. Si es que tengo un objetivo, que lo logre es incierto. Solamente que voy a trabajar conscientemente hacia el logro del objetivo. Entonces, la incertidumbre es una amenaza externa que no puedo controlar en relación a muchos factores. En relación a los míos, los puedo controlar. Entonces, deja de ser incertidumbre, porque los manejo yo. Es cierto que casi todo lo que pasa a nuestro alrededor son cosas que no podemos controlar. ¿Qué es lo que sí puedo controlar? Mi forma de ser, mi estado de ánimo, mi trato conmigo mismo y mi trato hacia los demás. Y esa es una gran diferencia. Sí, y solo es un pedacito, ¿no? Solamente que de pedacitos en pedacitos armamos un rompecabezas de 5,000 piezas fácil. Así es. Al comienzo de la conversación hablamos sobre las frases o el lenguaje que refuerza esta cultura de la escasez. En el otro lado de la moneda, ¿cuáles son las frases, las creencias, las ideas que refuerzan la cultura de la abundancia? Una de las más importantes después de la gratitud es el yo merezco. Uh-huh. Yo merezco que me traten bien, por eso trato bien. Yo merezco que usen palabras lindas, por eso las uso yo. Yo merezco llegar lejos, por eso camino en paz. Yo merezco paz, por eso doy paz. Entonces, solo doy lo que merezco. En esta cultura del buen trato, nadie da lo que no tiene y solo damos y podemos cultivar lo que merecemos. Entonces, como yo sí merezco vivir en paz y contenta, entonces solamente respondo bien y mantengo el cuidado del lenguaje en relación a lo que tengo a mi alrededor. Ok. ¿Qué opina usted de esta, no sé si es moda o tal vez no es moda, pero este tema de la manifestación? Es decir, yo manifiesto que merezco lo que pienso que merezco. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Esta cuestión de la manifestación, me imagino que es alguno como decreto, ¿no? Ajá. ¿Sí? Es como estos decretos, yo decreto en mi vida esto, ¿sí? Yo digo, está bien decretar, de a buenas, no necesito decretar de a malas. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, para decretar, y si es algo bueno, entonces va a ser en buena forma. ¿Puedo decretar la salud mía? Sí puedo decretar. Porque esas son profecías autorrealizadoras que nos proponemos y nos ponemos y luego caminamos hacia allá. Las profecías autorrealizadoras, ese es un tema grande, también no vamos a entrar en eso porque, o como quieran. El tema es, estas profecías, con estas profecías nos alineamos para buscar, son estos objetivos secretos que tenemos los seres humanos, ajá, ¿sí? A nivel inconsciente.
Sí. Entonces, cuando estas profecías las hacemos consciente, quitamos la sábana del fantasma, porque ya sabemos qué es lo que queremos. Entonces, el trabajo ya no es inconscientemente estamos haciendo las cosas, no, estamos haciendo con conciencia y con decisión. Y cuando tomamos una decisión, estamos conscientes de lo que queremos. Quisiera que nos metamos un poquito en el tema de las profecías autorrealizadoras, porque es importante para entender también la mentalidad que yo vengo, no sé si arrastrando, pero con la que yo formé mi vida, especialmente en la infancia y en la adolescencia, ¿no es cierto? Porque además son, como dice usted, profecías que se repiten muchas veces de generación en generación, y además que muchas veces no sabemos que las tenemos y las venimos cargando, y son parte de estos filtros que tenemos que en muchos casos nos limitan, ¿no es cierto? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo empiezo yo a decir, es que no me está yendo bien en mi negocio porque me doy cuenta recién? ¿Cómo me doy cuenta que hay algo ahí en mi subconsciente que me está diciendo no puedes tal cosa? Ahí hay que hacer diferencia entre dos cosas: las lealtades familiares y las profecías autorrealizadoras. Explíqueme, ¿sí? Ambas. Las lealtades familiares son comportamientos, formas de pensar, creencias que repetimos porque venimos de esa familia, ¿sí? A nivel inconsciente hemos instalado eso cuando somos chiquitos, instalamos las lealtades en función a las creencias y a las formas de hacer las cosas de la familia, de la que venimos, no de la del vecino, sino de la propia. Entonces, ahí, por ejemplo, solo un ejemplito chiquito, cuando decimos, los apellido cualquiera, no quiero decir ningún apellido, son buen trompón. Para pertenecer a esa familia, ¿qué debería ser un chico? Buen trompón, ¿no es cierto? Entonces, esa es una lealtad que el guagua mantiene porque pertenece a esa familia. De la misma forma, las carreras. Esta familia es de abogados. Por ahí sale un ingeniero y se fregó. La oveja negra. Sí, claro. Se fregó porque no pertenece. ¿Sí? Entonces, esas lealtades necesitamos primero descubrir. ¿Por qué? Porque necesito saber qué me sirve y qué ya no. Entonces, de esas lealtades yo digo, a ver, ser buen trompón ya no me sirve en este mundo. Entonces necesito redecidir que voy a hacer el uso de la palabra más efectivo que el trompón. Entonces modifico mi comportamiento y elijo diferenciarme de la familia sin romper con ella. Porque generalmente cuando me diferencio, rompo con la familia. El ingeniero no será llamado a las reuniones de la familia porque no es abogado. Entonces, o cualquier profesión. Entonces, ¿qué necesita? Necesita tener la conciencia de que con la novedad que sigo siendo de esta familia, a pesar de ser ingeniero. Ok, esas son las lealtades familiares. Sí, vamos invisibles. hacia las profecías autorrealizadoras. Las profecías son los deseos que quiero lograr. Las profecías autocumplidoras son profecías que la familia me decreta a mí. Por ejemplo, cuando soy chiquita, a mí me decían, esta va a ser abogada, porque tiene una facilidad de palabra terrible. Entonces, ahí están generando en mí un tema de una profecía, que yo la puedo cumplir o no. Si es que yo me como el cuento de mi familia, hubiera sido abogada y no psicóloga. En el caso mío, decidí que no voy a ser abogada porque no me gusta leer tanto como leen los abogados cuando yo era chiquita. No sabía que esto de la psicología me iba a tener leyendo más. Más, obvio. Solamente que son esas decisiones, ¿sí? Esas profecías que me instalan de fuera. Por ejemplo, en su familia. Tiene que haber habido personas adultas que le decían, esta guagua va a ser una guagua princesa. Entonces se porta de princesa y actúa como princesa. Y eso es un poco también el cómo se van reforzando los estereotipos también de género, ¿no? Porque a veces también la princesa es inútil. Entonces, está en la casita y es bonita y es inútil. Exacto. Cuando no tenemos, y no teníamos, creo que ahora ya también la cultura ha hecho mucho trabajo de cambiar esos, porque ahora ya pues hay hasta la figura de la princesa que se va al espacio.
Y yo por eso me gusta tanto la película de Barbie, porque es a mí me parece que es parte de esta reivindicación de género que pues hay que estudiarlo, creo que también desde un punto de vista de los estereotipos cambiantes. Pero las profecías estas que a veces siguen de familia en familia y pasan, yo me acuerdo cuando era chiquita, por ejemplo, a mí me dijeron varias veces que era muy difícil para una mujer ser doctora. Y yo quería ser doctora y pues como era muy difícil y yo era mujer y entonces, y ahí quedó. Y esa es una profecía. Por supuesto. Pero eso es algo de lo que yo fui consciente. ¿Qué más habrá de lo que no me di cuenta y que uno sigue cargando? Entonces, una vez que yo me pongo a pensar, ¿no es cierto? Ya la primera es tomar conciencia de que algo me está limitando y cómo lo hago. ¿Qué necesito para ir cambiando estas creencias e instalarme en mi subconsciente nuevas profecías? ¿Son hábitos? Cuando crecemos, ya no podemos seguir echándole la culpa a la familia. Primera cosa importante. Ajá. Entonces, hasta que soy chiquita, entonces yo puedo decir, sí, esta familia mía que me ha condenado a ser princesa, digamos así. Ahora ya no quiero. Y no hay edad para eso, no, sí. No hay, ¿para qué? Para decir, ya soy grande y lo que dice mi familia. Sí, claro que hay edad. ¿Sí? Sí, claro que hay edad. ¿Cómo funciona? Desde los adolescentes ya pueden hacer redecisiones a nivel familiar. Más chiquitos que los adolescentes es más difícil que lo hagan. Ok. ¿Por qué? Porque tienen un entorno, ¿no es cierto? Papá y mamá o familiares que todavía la persona se está construyendo en todo lo que quiere ser. Está construyendo su autoconcepto. Los adolescentes son una etapa maravillosa porque es una irrupción de todo. Entonces, transforman todo y esa es una edad en la que hay decisiones y redecisiones. Entonces, la adolescencia es un maravilloso tiempo de cambio y es el tiempo precioso para que las personas, los chicos, puedan redefinir su autoconcepto y su autoimagen que forman autoestima. Asumiendo que el entorno familiar les permita. No necesitan que el entorno familiar les permitan. Un ser humano necesita una persona significativamente, emocionalmente significativa para que lo pueda hacer. No importa si es que son los papás. Okay. Porque en el caso de que no hay papás, no importa. Sí, puede ser un tío, una tía, un primo, un amigo adulto. No pueden ser amigos de la misma edad en la adolescencia. Sí. Solo tienen que encontrarse un referente emocional adulto. Y este referente emocional adulto, que no necesariamente es la mamá o el papá, aunque sí puede ser. Pueden ser, puede claro, ser un hermano mayor, ojalá profesor. Sean. Sí, puede ser cualquiera de ellos. Esa es la figura que a uno le permite rebotar ideas para explorar cómo se quiere plantear, o porque no necesariamente es una persona que a uno también le dice qué hacer. No, es al que yo tomo como referente. El adolescente lo toma, no es que yo llego y digo, yo soy tu referente, no. Defíneme referente. Referente es alguien emocionalmente significativo, del que yo admiro, ¿sí? Yo como persona admiro, respeto, quiero y tengo y formo un vínculo emocional, no necesariamente inmediato. Por ejemplo, un profesor que yo veo que es estricto, solamente que yo admiro esa parte porque no recibo maltrato, si no es estricto, ¿cierto? Entonces es alguien que yo creo y le creo, ¿por qué? Porque siempre me dice la verdad, es decir, cumple lo que me ofrece, aunque sea una sanción, la cumple. Sí. Que esa es la parte de algunos papás, ¿no es cierto? Que les amenazan, los guaguas no reciben lo que les amenazan, entonces ¿para qué les amenazan si no les van a cumplir? Porque ahí los papás pierden credibilidad, y recuperar la credibilidad de los adolescentes es cuesta arriba, luego ya no les creen y luego necesitan buscar psicólogo. Luego todos vamos a terapia. Pero volviendo al marco de esta conversación sobre la mentalidad de la escasez y la abundancia, este adulto referente también puede ser una persona que vive en la cultura de la escasez y entonces se refuerza mi creencia de que la vida es limitada. Claro, ahí es importantísimo considerar el número o la cantidad de referentes que tenemos. Y ese es el desafío más grande. Por ejemplo, los chicos que se meten a pandillas.
es porque encuentran un referente válido para hacerse pandilleros. No es porque es la mejor opción que tienen, no, es porque dijeron, este me va a servir como referente. ¿Por qué? Porque sus papás no sirvieron, porque sus familiares no sirvieron, entonces buscan a alguien externamente que pueda servir de referente. Y este referente sobre todo es que les cumpla lo que les dice. Y eso es lo que hacen para manipular muchas veces a los chicos, ¿no? Y ya yéndonos a pensar este tema un poco más del espectro social, ¿no es cierto? Saliéndome del ámbito de mi familia y yo. Uh-huh. ¿Cómo se empieza a corregir estos problemas estructurales que tenemos en la sociedad? Porque usted, que es estudiosa de la literatura en temas de psicología, en el ámbito, por ejemplo, educativo, en términos de política pública, ¿por dónde se empieza? Ahí el tema es en la parte de educación. O sea, si es que algo que es un eje, tiene que ser la educación. Los profesores, los docentes, tienen que ser seres humanos, no solamente que saben la teoría del tema, sino que viven una teoría que sea emocionalmente válida para tratar a otro ser humano. Hay muchísimos profesores de primaria a nivel de educación pública, digo yo, porque la privada es mucho más controlada. Y más selectiva, quizá. Ajá, ahí puede elegir, ¿no? Hay muchísimos que tienen un nivel de maltrato para los guaguas impresionante. O sea, yo me entero de algunos casos de niños que han sido maltratados porque llegan los papás o llegan los mismos guaguas con estos pedidos en los que yo digo, no puede ser, o sea, no puede ser que no haya un control sobre la capacitación docente o la formación docente, porque no es el nivel de contenido que tiene, es la formación de un ser humano que está a cargo de otros seres humanos. Los profesores no pueden ser maltratantes, ese debería ser un requisito. Profesor maltratante a su casa. Y creo que es tan importante lo que usted dice, porque los casos de maltrato que llegan a los medios son ya las aberraciones que ocurren. Así es. Quizá a usted le llegan igual o peores, pero el maltrato diario, en las cosas chiquitas, en la forma de hablar, en las ideas que se refuerzan a los niños de tú eres bruto, que debe ser el menor de los insultos que muchos niños reciben dentro y fuera de casa. Uh-huh. Es muy difícil también detectar. Entonces usted lo que me plantea, para ver si lo entiendo, es que el primer paso sería un tema de cambiar la formación de los docentes y empezar quizá a medir. ¿Cómo se mide este tipo de...? Porque no hay formación. La formación es universitaria. Okay. Para que un profesor pueda ejercer como profesor, debe tener un título. Sí. Y el título les avala para ser docentes en un colegio o una escuela. Eso debe cambiar, porque en los currículums de los docentes no hay una formación humana. Sí. No hay una formación en el buen trato, en el impacto que tiene el maltrato en la vida de los seres humanos. No reciben absolutamente nada de psicología, cuando deberían tener no un grado en psicología, solamente que nociones básicas de buen trato. Sí se puede. Y las consecuencias que tiene además todo lo que uno dice, ¿no? ¿Cómo se define la abundancia? La abundancia se define en esta satisfacción propia sobre las necesidades. Si es que superan lo que yo espero, entonces soy abundante. Porque es una definición personal, sí. No es una definición externa, ¿sí? No me acuerdo, creo que Facundo Cabral tenía una canción que decía lo poco que necesito, lo necesito poco, o San Francisco, no me acuerdo de los dos, cualquiera de los dos fue. La cosa es que Facundo Cabral sí decía en una de las canciones que eso es un tema de abundancia, ¿no? Que lo poco que necesita, lo necesita poco, entonces todo lo demás es extra.
Y todo lo demás es abundante, es en demasía. ¿Cómo puedo ver la abundancia en mi día a día? ¿Dónde se encuentra? Cuando yo trato de cambiar mi forma de pensar, ¿cuáles son las cosas en las que me tengo que empezar a fijar para empezar a ver abundancia en todo lado? Yo diría que agradecer lo que tengo. Agradecer cualquier cosa que tengo. Si tengo ropa que ponerme, agradezco. Si tengo un sol que brilla, agradezco. Si tengo un pajarito que vuela, agradezco. Porque si agradecemos lo que nos llega por los sentidos, ya tenemos 1.000.000 de cosas que agradecer. En el marco de la mentalidad de la abundancia, ¿cómo entra la ambición? ¿Hay ambición buena y ambición tóxica? ¿O es siempre igual? Yo creo que la ambición, como la mayoría de cosas, no puede ser extrema. La ambición que es útil, que tiene un buen fin, entonces es buena si es que es motor de crecimiento. Si es que yo no me limito a lo que tengo porque veo al otro que tiene y yo digo, puedo estar mejor de lo que estoy. Si es que a eso le llamo ambición, entonces podría ser considerada buena. Si es que yo quiero exactamente lo que el otro tiene, de la manera que sea, para yo tener y obtener lo que el otro tiene, entonces cae un tema negativo. Pero eso ya raya en la envidia. Claro, entonces ahí tendríamos que diferenciar cuál sería la ambición y cuál sería la envidia. La carga emocional. Ok. ¿Sí? La carga emocional sería negativa o positiva a pesar de que no hay emociones malas. Todas las emociones son buenas y tienen un buen fin, todas. Quizá en ese sentido, por ejemplo, yo quiero lo que tiene el otro porque me gusta, ¿no es cierto? Por ahí alguien tiene un mega trabajo, es espectacular, es una gran posición en el campo profesional y lo puedo hacer a pesar o gracias a que el otro lo tiene versus si es que él tiene, yo no tengo. O sea, quizá hay un elemento de, como dice usted, la carga emocional. Yo quiero ese auto, entonces me cae mal el que tiene porque de ley robó para tener ese auto. O yo quiero ese auto y voy a trabajar y voy a conseguir. Y los dos podemos tener un bonito auto, los dos podemos tener una linda vida. Uh-huh. Explíqueme un poquito más sobre este tema de la carga emocional que me parece súper importante. Uh-huh. Es que ahí el tema es que yo quiero lo que el otro tiene en ese nivel o yo quiero las cosas que el otro tiene, ¿cierto? Si es que yo quiero llegar a lo que el otro quiera, entonces puede ser este motor, ¿no? En el que yo me impulso y digo, si él lo logró, yo también. Me inspiro en otro. Ajá. Exacto. Si es que en cambio yo digo, no, yo quiero ese carro. El mismo, ese quiero yo. Entonces, no, quiero ese trabajo. No quiero un trabajo de ese nivel, ¿sí? Quiero el trabajo que él tiene. Entonces, no es un tema positivo, es un tema limitante. Y creo que también en esta conversación de la abundancia hay un elemento en el cual podemos ver que hay suficiente para todos. Muchas veces yo tengo conversaciones por ahí con empresarios o con gente incluso de fondos de inversión que dice, hay dinero abundante. Ahora, tal vez no en este espacio chiquito en el que se envuelve mi vida personal, ¿no es cierto? Pero en el mundo hay dinero abundante y realmente tenemos quizá un ecosistema, ¿no es cierto? De naturaleza abundante, aunque obviamente pues está mal manejada, etcétera, etcétera. Pero este tema de que hay suficiente para todos... Y entonces yo puedo pensar en grande, porque el pensar en grande también creo que es un elemento importante. Uh-huh. Sí. Pensar en grande implica no limitarme al no conformarme, no volverme conformista, sino siempre pensar que puedo estar mejor. El poder estar mejor es un tema de crecimiento. Siempre puedo estar mejor y me merezco estar mejor. Y me merezco estar mejor. Así como siempre puedo estar peor, pero eso ya no es. Bueno, creo que eso le da perspectiva. Claro. Yo uso mucho eso en casa, ese tema de sí, hay muchos problemas, pero sabes que realmente podemos estar mucho peor, con lo cual... Solo que he visto desde el tema de la abundancia, necesitamos enfocarnos en el podemos estar mejor.
y me merezco estar mejor. Exactamente. Chéverísimo. Muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo. Quisiera hacerle unas preguntas también cortitas, con respuestas cortas. ¿Cuál es el mejor consejo que usted ha dado o que suele dar? Ahí hay una pésima noticia, no aconsejo, nunca aconsejo. Porque si le va bien a la otra persona, nunca es mi culpa. Si le va mal, siempre es mi culpa. Entonces, mejor no aconsejo. Bien, es un buen consejo, no dar consejos. Y en este marco de la cultura de la abundancia, por ejemplo, cómo cambiar mi chip mental y cómo empezar a mirar el mundo desde otro filtro, no sé si nos puede recomendar algunos recursos, algunos libros que le sirvan a la audiencia para empezar a entender dónde está en este momento y cómo poder avanzar también en su proceso de crecimiento. Creo que lo más importante es decidir estar mejor, ¿sí? Saber que puedo estar mejor. Y frente a eso, lo primero es ser más agradecido en la vida. Entonces, empezar por esta gratitud con la que hay un montón de recursos de respiración, de meditación, de algo que sea posible, ¿sí? De lo que sí es posible. Porque el ponernos a leer mucho, el ponernos a informar mucho, nos volvemos medio informados y poco humanos. Ok. ¿Confiar en el instinto quizá también? Sí, en el instinto el ser humano siempre busca la bondad y busca la vida. Hay mucha gente que a su alrededor tiene personas con las cuales no tiene una responsabilidad familiar, por ejemplo, una responsabilidad laboral o una amistad que le une, pero sí uno está expuesto a ciertas personas que por ahí uno siente que no le suman. ¿Cómo se hace este proceso de empezar a rodearse con personas que vivan en la abundancia, y no sea una abundancia necesariamente material, pero que vivan con esa mentalidad? ¿Y cómo logro cortar ciertos vínculos con personas que por ahí no me suman? También es fácil, pongo límites. Okay. Entonces el límite es aquello que yo conozco que no debo pasar, porque ya sé quién está del otro lado, si no necesito, entonces me quedo del lado que sí puedo manejar, porque es del lado que yo conozco y que quiero. Elijo manejar porque elijo estar en buen vecindario. Chévere. No sé si haya un espacio donde usted ponga contenido o donde le pueden contactar si es que hay alguien que quiera conversar con usted, quizá seguir en terapia. ¿Qué recursos usted puede recomendar? Y si quiere, pues también por ahí decirnos cómo le podemos contactar. Como recursos, creo que la posibilidad es siempre buscar el lado bueno de las cosas. Y posibilidades infinitas. Siempre podemos estar mejor. Y nada más. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, por tu tiempo. A ti que nos escuchas en Spotify, nos miras en YouTube. Si te gustan nuestros episodios, si te gustan nuestras conversaciones, por favor, ponnos like, comparte, suscríbete y comparte estas conversaciones que quizá le pueden servir a alguien. Quizás alguien que necesariamente no te diga que las necesita, pero estamos aquí también para recibir sugerencias, así que déjanos comentarios de qué te pareció esta conversación y qué otros temas te interesa que tratemos en el futuro. Muchísimas gracias. Esto fue Focus, el podcast de la hora. Hasta pronto.